Bueno, yo he escogido hoy el Salmo número 98 y de alguna manera he querido coger un salmo que, por el tiempo que vivimos de Pascua, un salmo que nos invite un poco pues, a la alegría, ¿no? A la alegría de lo que realmente nos transmite las palabras aquí en este salmo. Dice así: cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo, le ha dado la victoria. El Señor ha proclamado su victoria entre las naciones, devela su justicia. Ha recordado su amor y su verdad hacia la casa de Israel. Ha visto los confines de la tierra, la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad de júbilo, alegraos, cantad. Cantad al Señor con la cítara y con voz melodiosa, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Señor, el Rey. Que brame el mar y cuanto lo llena, el mundo y los que lo habitan. Que batan palmas los ríos y los montes, se alegren juntos ante el Señor que viene, que llega a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y con rectitud a los pueblos. Bueno, yo de alguna manera, así muy brevemente, lo que he querido es, pues eso, ¿no? En este tiempo pues, de alegría, que estamos en el tiempo pascual, pues de alguna manera es ese el transmitir con el testimonio de cada uno, pues que lo llevemos pues a los demás con alegría, con júbilo, como dice, ¿no? Aquí, que hasta que griten, que hagan palmas los ríos, que en sí todo el mundo pues bata, se oiga la cítara. De alguna manera, yo lo que entiendo o lo que he querido entender es que salga de nosotros pues esa alegría que llevamos dentro, ¿no? Porque Jesús ha resucitado y es lo que tenemos que transmitir a los demás, ¿no? De alguna manera. Bien, continuamos con lo de la semana anterior. Recordáis que estuvimos hablando de las diversas Biblias, las diversas traducciones y de el orden que encontramos en las Biblias, que es diverso, acabando explicando el orden que encontramos en las Biblias ecuménicas, que sigue la línea de la Biblia hebrea. Me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, que es la ley, los profetas y los escritos. Bien, hoy os quería hablar de dos cosas, Una del contexto, muy brevemente, lógicamente, del contexto geográfico, histórico y literario, y después de alguna literatura parabíblica alrededor de la Biblia, pero que no es exactamente textos bíblicos. Bien, pensar que Israel está situada en un sitio muy estratégico. Estamos en el Mediterráneo, en la parte oriental del Mediterráneo, está dentro de lo que se llama la media luna fértil, que recoge una parte de Mesopotamia, pasa por Israel y llega incluso hasta una parte de Egipto. Eso va a significar también que un pueblo pequeño, como es el pueblo de Israel, va a estar muy condicionado por los grupos, las culturas, las grandes potencias que tiene alrededor. Pensar que está en el sur, actualmente en el sur del Líbano y de Siria, al oeste del Jordán, donde se han encontrado desde un punto de vista arqueológico diversos asentamientos israelíes, y está al nordeste de Egipto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que es un pequeño país, ahora estoy hablando en la época del Antiguo Testamento, no estoy hablando de la situación actual, un pequeño país situado entre las grandes potencias militares, políticas y culturales. De hecho, tanto Mesopotamia, con los distintos pueblos que ha habido en Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, Asiria, Babilonia, persas, después incluso toda la cultura helenista, van a ser pueblos que desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista militar, incluso desde un punto de vista cultural, están mucho más avanzados que Israel. Israel es un pueblo no solamente pequeño, no solamente un pueblo que militarmente tiene muy poca importancia, sino que incluso culturalmente, os decía, por la parte de abajo, por el sudeste, por Egipto, y por la parte norte, por la antigua Mesopotamia, rodeada de pueblos mucho más avanzados que el propio Israel. Pensar que va a servir de contrapeso en muchos momentos, va a ser querido entre comillas, por esas
esas grandes potencias que os comentaba, y va a servir de contrapeso precisamente entre Egipto y la antigua Mesopotamia. Eso va a significar que más de una ocasión va a depender culturalmente, pero no solamente culturalmente, sino incluso estar sometido a tributo, pues en unas ocasiones de Egipto, en otras ocasiones de Asiria, después de Babilonia, después los persas, y luego toda la época helenística a partir de Alejandro Magno, pero sobre todo a partir de los grandes generales de Alejandro Magno que se repartieron todo ese imperio que creó Alejandro Magno, de una manera especial. Los Ptolomeos y los Seleucidas va a estar unas veces sometido a unos y otras veces sometido a otra, hasta acabar sometido a Roma, al Imperio Romano, de tal manera, insisto, que todo eso va a condicionar la cultura, va a condicionar también el lugar estratégico donde están, pero va a condicionar también incluso la literatura, esa literatura. Todas estas cosas son elementos a tener en cuenta a la hora de pensar que toda la literatura sapiencial, por ejemplo, que va a tener tanta importancia, va a ser una parte importantísima de los libros bíblicos, y pensar que tienen toda una raíz. Podemos encontrar literatura sapiencial en Mesopotamia, en las distintas Mesopotamias, por decirlo de alguna manera, los distintos imperios que hubo en Mesopotamia, pero también de Egipto, de tal manera que va a ser una literatura también común. Y como va a ocurrir con esos textos que vimos también de los relatos de la creación, va a pasar por el tamiz de la fe ya vista, de la fe en un solo Dios liberador. Va a significar también esa estrategia del lugar estratégico donde está, va a significar alianzas, enfrentamientos, sometimientos, influencias, yo decía, culturales, legislativas, sociales. Pensar que los textos legislativos que encontramos en la Biblia también están muy condicionados por las legislaciones de los pueblos de alrededor. No hay tanta diferencia. Sí que hay una diferencia que todos los textos legislativos, tanto los que hacen referencia al culto, por tanto a la relación entre el pueblo o los seres humanos y Dios, y la legislación de las relaciones humanas, todas, desde el punto de vista bíblico, todas van a estar desde una perspectiva teológica. Todo va a estar condicionado a esa idea que tenemos de Dios. Os decía, para estudiar, para conocer un poco más los textos bíblicos, vamos a tener que conocer también algo de esto. Vamos a conocer esos acontecimientos, de conocer esa historia, de conocer esos condicionamientos culturales. Decía, de ese libro que os recomendé la semana pasada, de Toshaus, decía: allí podemos contemplar, entre otras muchas cosas, una reproducción de la inscripción de Tutmosis III, estamos hablando de Egipto, en los muros del templo de Karnak, siglo XV a.C., las cartas de Tel el Amarna, siglo XIV a.C., la estela de Merneptah, el único texto egipcio en el que se habla de Israel, siglo XIII a.C., la estela de Mesá, siglo IX a.C., y otras muchas estelas e inscripciones que a través de la arqueología se han recuperado y que también nos permiten conocer cómo era visto ese pueblo de Israel y cómo ha sido condicionado culturalmente en muchos momentos. Y esto con respecto al Antiguo Testamento, pero pensar que algo similar también pasa con el Nuevo Testamento. Quizá una de las cosas más conocidas, después hablaremos de literatura, pero pensar que una de las cosas más conocidas es una inscripción que se encontró en el año 1905, o sea, nada, hace poco más de 100 años, se encontró en Delfos una inscripción donde aparece el nombre de Pilato, una inscripción en Cesarea donde aparece el nombre de Pilato, de tal manera que Pilato no es una invención del Nuevo Testamento, sino que es un personaje histórico, y al mismo tiempo una inscripción descubierta en Delfos, os decía, en el año 1905, en que habla del procónsul Galión, que visita Corinto, y concretamente esa inscripción está fechada, traduciendo a nuestra cronología, en el año 51 después de Cristo. Curiosamente, en los Hechos de los Apóstoles, concretamente Hechos 18-12, se habla de que cuando Galión fue a Corinto, que Pablo está encarcelado, quiere hacer una entrevista con Pablo, de tal manera que eso, ¿qué es lo que nos ha permitido? Precisamente un descubrimiento arqueológico
el poder recuperar, aunque no sea al 100%, el poder recuperar la cronología paulina a partir precisamente de esta inscripción encontrada en Delfos, sobre el procónsul Ganión. Y por eso podemos saber, os decía el otro día, que la primera Tesalonicenses se escribió entre el año 50 y 52. ¿Por qué lo sabemos? Porque, bueno, recuperamos cuando sabemos que estaba escribiendo precisamente desde Corinto, y sabemos que precisamente por esta situación que seguramente Pablo está en Corinto en el año 50, y allí se tira seguramente un par de años o dos años y medio, de tal manera que es muy fácil en ese periodo, que es un periodo breve de tiempo, de 2 años, situar ese primer texto del Nuevo Testamento, y a partir de ese primer texto del Nuevo Testamento poder recuperar una cronología más completa de los viajes de Pablo, pero de una manera especial de las cartas que han llegado a nosotros, y ponerlas en el tiempo, en un tiempo concreto. O sea, por tanto es importante esto, si no, no podríamos saber que cuando se escribió posiblemente el primer texto del Nuevo Testamento. Y eso, en cuanto a geografía, en cuanto a literatura, en cuanto a descubrimientos arqueológicos, que nos vienen a mostrar muchas cosas y nos vienen también a situar muchos acontecimientos bíblicos gracias a estos descubrimientos arqueológicos. La verdad es que tengo algún conocido que está trabajando ahora en Jerusalén desde una perspectiva arqueológica, y no sé si te acuerdas, Paqui, cuando estuvimos en Sevilla, una arqueóloga que nos comentaba que ella está casi de continuo en Israel y no era especialísima en Jerusalén, y dice, es raro un año que no encontremos no una cosa, sino varias cosas. Ahora se está discutiendo si se han encontrado, y parece que hay bastante probabilidad, si se han encontrado los cimientos o una parte de lo que fue el templo del rey David, donde vivía el rey David, y dices, bueno, es mucho. O sea que cada día se van encontrando cosas que permiten contrastarlo con los datos bíblicos. ¿Sí? Bien. Y luego os quería hablar otro apartado, ya estamos en el apartado 7, de literatura parabíblica. Así como aquí Laura también. Bien, es importante conocer literatura parabíblica. Bueno, algunos dirán, si no conocemos la Biblia, vamos a conocer. Bueno, yo creo que como cristianos, como creyentes, es imprescindible, y subrayo de imprescindible, leerse la Biblia entera. Eso hemos de empezar. Y si no lo hemos hecho, vamos ya tarde, tenemos que espabilarnos, hay que ponernos las pilas. Incluso con la perspectiva de que seguramente muchas cosas igual no las conocemos, nos van a resultar extrañas, pero una primera lectura es un buen punto de partida. Y yo siempre recomiendo, ¿se puede hacer salteadas? Sí. Pero bueno, una buena cosa, que al menos a mí me fue muy bien, es empezar por el Génesis y acabar en el Apocalipsis. Y eso lo he hecho varias veces. Cuando acabo del Apocalipsis vuelvo otra vez al Génesis y le vuelvo a dar otra vez una vuelta entera a los diversos libros de la Biblia. Y os decía, pero para conocer esos libros de la Biblia también es interesante conocer esa literatura, yo lo he llamado parabíblica. Parabíblica significa al lado de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos encontramos que para la crítica literaria, que ya hemos hablado en más de una ocasión, es necesario conocer qué géneros literarios había, cómo se concebía la cosmología, la visión que se tenía del mundo en las culturas, no solamente en la cultura del pueblo de Israel, sino en todas las culturas circundantes. Y aproximarnos a esa literatura lo va a posibilitar. Va a significar que podremos comparar literariamente los textos bíblicos con otros textos o anteriores o exactamente de la misma época. Y esto es aplicable tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Pensar que hay muchísima literatura, muchísima, tanto es así que a veces es difícil llegarla a abarcar toda, pero pensar que hay estudios hechos por ejemplo, sobre textos legislativos mesopotámicos, sobre textos legislativos en Babilonia, sobre textos legislativos romanos, sobre textos legislativos helenistas, de tal manera que es posible ponerlos en paralelo y ver qué cosas tienen en común, y al mismo tiempo conocer también qué es lo que tiene de originalidad esos textos que encontramos en la Biblia judeocristiana, en la Biblia judía y la Biblia cristiana. Textos religiosos diversos. Pensemos que
estamos haciendo cada día, al principio, leer un salmo y hacer un breve comentario de los salmos. Pensar que hay salmos fuera de la Biblia. No solamente salmos apócrifos, que también los hay, porque está el Salmo 151, 152 y 153, por ejemplo, que se han encontrado en Qumran, que son textos que no han llegado a entrar en la Biblia, pero que eran textos de oración muy similares a los textos canónicos, a los textos que nos han llegado por la Biblia. Pero no me refiero solamente a eso, sino textos también egipcios, textos de las diversas culturas mesopotámicas, que también tienen forma de oración a sus dioses y que también tienen muchos elementos comunes con esa forma de oración judía. Insisto, el conocer esa literatura, al menos poderla comparar, va a significar dar también un paso más adelante. Primero, en estudiar este género literario, que nos encontramos con un género literario que son textos no solamente para ser rezados, sino para ser cantados. Los salmos eran cantados en el templo, al menos a partir de que se construyó el templo, y eso ya significa, nos ponemos en el siglo X a.C., se construyó en la época de Salomón, ¿lo recordáis? El primer templo, me estoy refiriendo, y ya esos salmos se cantaban. La recopilación canónica es muy posterior, pero muchos de esos, o algunos de estos salmos, una parte importante de estos salmos ya pertenecen al siglo X a.C., y seguramente ya se consideraba, estaban ya incluso escritos. De hecho, hay algún autor, alguna vez me habéis oído hablar, murió hace unos cuantos años, una antropóloga musical, Susanna Hayventura, francesa, que se dedicó toda su vida a hacer un estudio desde la arqueología musical, esto es gente para todo, desde la arqueología musical a intentar ver los signos musicales que había en el texto hebreo de los salmos y de algunos otros libros de la Biblia, Bueno, y los estudios que ha hecho son interesantísimos. Yo, de hecho, por internet me he comprado algún disco de ella, de esa música, y la verdad es que es interesantísimo el ver, bueno, y ver cómo salmos, por ejemplo, salmos de lamentación, el tipo de música es muy distinto que los salmos de júbilo, como el que nos ha leído Paco hace un momento, y tienen una musicalidad distinta, porque pensar que eran oraciones que se cantaban y se tocaban instrumentos, Más de una vez encontramos incluso en los salmos con cierta frecuencia que el primer y a veces hasta el segundo versículo son anotaciones de forma como se debe cantar, o del tipo de salmo que hay, o de los instrumentos que hay que utilizar, Y eso, bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando, bueno, que eso también lo vamos a encontrar en culturas circundantes. Literatura sapiencial, os decía, nos vamos a encontrar también con una literatura sapiencial, os lo decía, ya se encuentra literatura sapiencial de una manera especial en Egipto, de tal manera que el pueblo, seguramente en las relaciones que tuvo en Egipto, no solamente o no exclusivamente cuando estuvo de esclavo, conoció esa literatura sapiencial dirigida a los dioses egipcios, y también ese género literario lo hizo suyo y nos ha llegado, de tal manera que tenemos un número significativo de libros sapienciales en la Biblia que también son muy, muy interesantes, Y así podríamos hacer narraciones míticas, como decías. Os explicaba el día que hablábamos de los textos narrativos del Génesis, de la creación, que la palabra mítica no hemos de entenderla nunca en sentido negativo, sino como un género literario que nos permite hablar de realidades trascendentes con un lenguaje que lo hace posible, que sin ese lenguaje pues seguramente sería muy difícil o casi imposible el ponerlo por escrito. Pero eso no solamente, ya vimos algunos ejemplos, no solamente lo encontramos en los textos de la Biblia, sino que lo encontramos en textos parabíblicos, en textos alrededor de la Biblia o en textos de las culturas de alrededor de la Biblia. Dentro de toda esta literatura hay una que está más próxima, que se ha denominado por algunos los libros apócrifos. Esto siempre hay un problema de lenguaje, Pensar que lo que nosotros llamamos libros apócrifos, que no se dice quién es el autor, o no se conoce quién es el autor. Primero, ya el nombre es bastante confuso y no expresa exactamente lo que es, pero dentro del mundo católico se les ha llamado normalmente a estos textos apócrifos, mientras que en el mundo protestante se les conoce por pseudoepígrafos. Prácticamente significa lo mismo,
Pero también tenemos un problema de lenguaje. Yo os decía, yo tengo algún alumno protestante y siempre esta clarificación la hemos de hacer, ¿eh? De hecho, el otro día, con un pastor protestante allí en la facultad, lo comentábamos. Digo, tendríamos que ponernos de acuerdo en los nombres. Digo, al menos en los nombres, digo, porque siempre hay que decir demasiadas explicaciones para saber de qué estamos hablando, ¿eh? No sé si algún día lo conseguiremos, yo espero que sí. Pero bueno, decía, lo que nosotros llamamos apócrifos, ellos lo llamaban pseudoepígrafos, y ellos llaman apócrifos a lo que nosotros llamamos textos deuterocanónicos. Total, que siempre tenemos un poquitín de lío. Actualmente hay un grupo de estudiosos importantes que han optado por otra forma de nomenclatura y se prefiere hablar de literatura intertestamentaria. Yo personalmente he hecho una apuesta ya hace años por este lenguaje, a pesar de que tengamos que hacer las clarificaciones, y prefiero hablar también de literatura intertestamentaria. ¿Por qué? Porque aparte es también tiene sus problemas, todos los nombres tienen sus problemas, sus dificultades, porque decir, ¿qué significa eso? ¿Que son escritos que se han escrito entre el periodo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? No, porque algunos son simultáneos, son al mismo tiempo del primero, y otros son simultáneos también del segundo. Pero sí es una literatura intertestamentaria en el sentido que es una literatura entre los testamentos, entre los dos testamentos, Antiguo y Nuevo, pero que no han entrado a formar parte de esos testamentos. Y os decía que también es un cajón desastre muchísimo más amplio porque nos permite introducir no solamente los textos que se llamaban apócrifos, sino muchísimos más. Bien. Hay literatura intertestamentaria del Antiguo Testamento, y cuando digo literatura intertestamentaria del Antiguo Testamento me estoy refiriendo a todos estos escritos que no han entrado en el canon, que no forman parte de la Biblia, que no forman parte, en este caso, del Antiguo Testamento, pero que sí que tienen que ver algo con la Biblia, no solamente por género literario, sino porque tratan temas que también están presentes en la Biblia, y en algunos momentos muchos de estos escritos también han influenciado más o menos, de manera diversa, la historia del pueblo de Israel, la historia literaria también del pueblo de Israel, y la historia, tanto historia en un sentido más amplio, como historia literaria también del cristianismo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pensar que literatura apócrifa del Antiguo Testamento, ahora centrándonos en la apócrifa, se supone Alejandro Díaz Macho, que fue el que inició de una manera especial, hasta su muerte, que inició de una manera especial una colección de libros que se titula Apócrifos del Antiguo Testamento, intentando recuperar todos esos libros, comentaba que, bueno, que seguramente había un centenar de apócrifos del Antiguo Testamento, pero que hayan llegado a nosotros aproximadamente a la mitad. Pensar que aún no está todo publicado en castellano, en inglés sí que está prácticamente casi todo ya publicado, pero esa colección la ha continuado Antonio Piñero, que es un gran estudioso también de todo este movimiento apócrifo bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. De hecho tiene muchísimas obras escritas, y tiene, pues, si a alguien le interesa, no solamente por sus obras, porque los libros son una mica caretes, algunos de ellos, pero también hay obras muchísimo más sencillas. Yo recuerdo una de ellas que si no recuerdo mal se titula Apócrifos, y lo compré incluso en el Corte Inglés, o sea, no quiero hacer publicidad de nada, pero bueno, y es un libro muchísimo más sencillo. En cambio, pensar que la colección Apócrifos del Antiguo Testamento, que inició Alejandro Díaz Macho y que ha continuado Antonio Piñero, hubo un momento que trabajaban conjuntamente, y ahora, lógicamente, como el primero falleció, lo ha continuado Antonio Piñero, va por el sexto tomo, ya va por el sexto tomo, o sea que dolido. Lo empezó Alejandro Díaz Macho en el 1982, publicado hasta el 1984, el primer tomo, que es Introducción, es un tomo introductorio, y el último salió en el 2009, el sexto, ya lógicamente escrito nada más o recopilado, más que escrito, recopilado y comentado por Antonio Piñero en el 2009. De todas maneras, le ha prometido que está trabajando en un séptimo tomo. O sea, de hecho, el último tomo es sobre todo de textos apocalípticos, no del Antiguo Testamento, textos apocalípticos, apócrifos del Antiguo Testamento. Bien, pensar
que toda esta literatura, que más o menos la situamos, aunque se podría ampliar, el abanico se podría, pero para acotarlo un poco más, que se podrían poner entre el año 2000 a.C. y el año 100 después de Cristo, o sea que bien entrada la era cristiana, tuvieron y han tenido una importancia muy grande tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Quizá por nosotros ya estamos estamos a 19 siglos de distancia a cuando tuvo una influencia importante dentro del cristianismo, pero de hecho no solamente ha influenciado porque eran textos conocidos, leídos, incluso en algunas iglesias, sobre todo en iglesias orientales, se discutió algunos de estos libros si debían entrar en el canon o no formaban parte del canon. O sea que hubo una discusión abierta importantísima sobre este tema, Y ahora estoy hablando de la era cristiana, y de una manera especial los textos apocalípticos. Nosotros estamos acostumbrados a decir el Apocalipsis de Juan, y con muchas veces llegamos a decir, bueno, el primer Apocalipsis, el de Daniel, en el Antiguo Testamento. La verdad es que es muchísimo más amplio. Pensar que el gran auge de toda la literatura apocalíptica dentro del judaísmo nació en la época ya helenista, en la época, de una manera especial, en la época seleucida, con Antíoco IV Epífanes, siglo II a.C., por eso es la época especial, por eso decía 200 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque Antíoco IV Epífanes quiso arrasar el judaísmo. De hecho, en el templo introdujo una cabeza de cerdo para profanar el templo y hizo poner una estatua del emperador romano. De tal manera que el templo de Jerusalén se convirtió en un templo imperial. Prohibió la circuncisión, quemó todos los libros sagrados que encontró, estamos hablando del siglo II, antes de Cristo, y prohibió todos los actos cúlticos del judaísmo, no solamente en el templo, sino incluso todo el culto que se hacía en las casas. Fue la época de la rebelión de los hermanos macabeos. De hecho, los textos de primera y de segundo Macabeos nos dan una idea muy interesante. Son dos textos deuterocanónicos que nos dan una idea muy interesante de todo ese periodo tan convulso, tan conflictivo, para mantener la identidad como pueblo, por un lado del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo también la identidad religiosa, que era algo que nosotros separamos mucho, pero pensar que en el judaísmo, incluso en el primer cristianismo, eran dos realidades que iban totalmente unidas. En esa época es donde hubo la mayor profusión de textos apocalípticos, y por tanto pensar que no solo, os decía, también en esta época seguramente es la época en que se escribió el libro de Daniel, y otros textos apocalípticos que también están en el Antiguo Testamento, no solamente el libro de Daniel, sino que encontramos anteriores a esa época, porque hay también un pre-apocalipticismo. Encontramos textos en Isaías, encontramos textos en Joel, encontramos textos en diversos profetas del Antiguo Testamento, porque no siempre la frontera es suficientemente nítida, al menos en el siglo II no siempre la frontera es muy nítida entre dónde acaba el profetismo o la literatura sapiencial y dónde empieza todo lo que es literatura apocalíptica. De tal manera que lógicamente tenemos los textos bíblicos, Antiguo Testamento, pero tenemos muchos textos de literatura intertestamentaria de toda esa época. De toda esa época que, insisto, que llega, incluso a veces lo sobrepasa, al año 100 de nuestra era. Y encontramos muchísimos textos que nos permiten. Yo de hecho doy una asignatura allí en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona sobre la apocalíptica, no sobre el apocalipsis, sino sobre la apocalíptica, y una sección de esas asignaturas para estudiar toda la literatura intertestamentaria apocalíptica, o parte de ella, porque verla toda es prácticamente imposible porque hay muchísima. ¿Por qué? Porque es todo un movimiento que influyó mucho en el judaísmo, sobre todo en el judaísmo tardío, me refiero antes del siglo I, y que influyó muchísimo también en el cristianismo. Pensar que en el cristianismo tenemos el Apocalipsis de Juan, lógicamente es el texto apocalíptico por antonomasia del Nuevo Testamento, pero no es el único. De hecho, hay quien llega a decir,
creo que la afirmación es exagerada, que todo el Nuevo Testamento es apocalíptico. Insisto, creo que la afirmación es exagerada, pero sí que es verdad que en todos los textos del Nuevo Testamento hay una cierta impronta apocalíptica. No solamente el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, que sabéis que es el apocalipsis sinóptico, con sus paralelos en Mateo y en Marcos, sino en las cartas paulinas, primera y segunda tesalonicenses, de una manera especialísima, la segunda carta de Pedro, la carta de Judas. Son textos que tienen muchísimos elementos apocalípticos. Por tanto, el estudiar este tipo de literatura, que es muy amplia en toda la literatura intertestamentaria, nos va a permitir entender muchísimo más todo ese proceso. ¿Qué es lo que ocurrió? Ya os he hablado alguna vez de Yannia, ¿verdad? Que os lo recordáis. Es el lugar donde se fija el canon judío, los libros que manchan las manos. ¿Lo recordáis? Pensar que en Yannia hay por parte del judaísmo un rechazo de la literatura apocalíptica. Hay un rechazo, entre otras cosas, por lo bien vista que era por el cristianismo incipiente. O sea, a veces las razones son razones más que vienen de sentimiento que razones a veces lógicas. Y digo que son más que razones lógicas porque el fariseísmo y por tanto después todo el rabinismo tiene muchísimos elementos apocalípticos, muchísimos, más de lo que ellos piensan incluso. De tal manera que elementos que para nosotros son basados, un cielo nuevo, una tierra nueva, el tema de la resurrección, el tema del nuevo eón, todos esos son elementos que nacieron en un contexto apocalíptico. ¿Verdad que todos nos suenan del Nuevo Testamento también? Pero que también estaban en el Antiguo Testamento y que también estaban. Alejandro Díaz Macho dice, ahora está hablando del judaísmo, dice, a pesar de su ruptura con la apocalíptica, que fue finales del siglo I, principios del segundo, el judaísmo talmúdico, el judaísmo del Talmud, os lo recordáis, ¿no? El Talmud es... ¿Quién se acuerda de lo que era el Talmud? El Talmud es... La Mishnah y la Gemara. Perfecto, la Mishnah y la Gemara. La Mishnah es la tradición oral puesta por escrito y la Gemara son los comentarios a la Mishnah. Para el judaísmo, al menos para el judaísmo ortodoxo, es normativo el Talmud, de tal manera que sigue siendo muy importante. Dice el Díaz Macho, a pesar de su ruptura con la apocalíptica, el judaísmo talmúdico, no menos que el cristianismo, esto tengo que controlar más el tiempo, se me apaga muy rápido, debe sus conceptos espirituales del futuro a la apocalíptica, tanto el judaísmo como el cristianismo. Fijaros, el rabinismo aceptó básicamente sus esquemas escatológicos. El esjatón, todo el mundo se acuerda de lo que es el esjatón, ¿no? Aunque hoy no está tu mujer. Sí que está. No siempre digo, pero... Vamos a... Bueno, el esjatón es el que habla, de aquí viene la escatología, es lo que habla del fin desde la doble perspectiva. ¿Cuál es la doble perspectiva? Una, que en una sucesión el fin es el final. Sí, eso es una idea del esjatón, o del escatón, o de la escatología. Pero también significa que cada uno de este proceso está condicionada por el escatón. De tal manera, porque nosotros tenemos esperanza, y tenemos esperanza en el reino de Dios, que será plenificado en la otra vida, aunque ya ha comenzado aquí a partir de Jesús de Nazaret. El esjatón nos permite ver esta realidad como el final de un proceso, pero también como ese final que condiciona todo el proceso entero. Sí. Bien, pensar que es toda esta concepción que encontramos en el judaísmo y que encontramos en el cristianismo, en cierta manera es deudora de toda esta literatura apocalíptica. Dice, el rabinismo aceptó básicamente sus esquemas escatológicos, los esquemas escatológicos de la apocalíptica. Y fijaros, ya verás, los dolores de parto de los tiempos mesiánicos. ¿Verdad que no suena eso también del Nuevo Testamento? Verá como dolores de parto. El retorno de los exiliados, de los que estaban en la diáspora. Los días del Mesías, la Nueva Jerusalén, el juicio final, la Gehenna,
Todos estos elementos somos deudores de la apocalíptica. Tanto el judaísmo como de tal manera que son elementos que han permitido hacer una teología sobre todos estos temas. Pero que somos deudores de la apocalíptica. El rabinismo, siguiendo la línea de los fariseos, de quienes es continuador, dio importancia a la resurrección. Os comentaba el otro día, los fariseos creían en la resurrección, mientras que los saduceos no. Creencia nacida, ¿sabéis dónde? En círculos apocalípticos. Sin la apocalíptica, o sea, Dios se puede valer de lo que le dé la gana, es la libertad absoluta, pero que literariamente, conceptualmente, todos estos elementos nos han llegado gracias a la apocalíptica. Y pensar, gracias a la apocalíptica, no solamente bíblica, diré más, incluso mucho más a veces por una apocalíptica extrabíblica o parabíblica, si queremos. Por tanto, también es importante el conocer todo este proceso, porque las influencias son evidentes. El modo de pensar, en muchas ocasiones, coincidente o próximo. Os decía, el Antiguo Testamento, ya veis que el Nuevo Testamento también tiene mucho que ver. Os había comentado lo del Apocalipsis de Juan, los Apocalipsis, o parte de los Apocalipsis que tenemos en los sinópticos, o en cartas paulinas, o en el resto de cartas apostólicas, pero pensar que también hay toda una literatura apocalíptica cristiana, extrabíblica o parabíblica. De tal manera que también es posible recuperar por parte de ciertos sectores importantes dentro del cristianismo del siglo I y del siglo II, sobre todo, encontrar muchos elementos apocalípticos en la literatura cristiana, incluso en la literatura cristiana. Por eso os decía, es muy importante el conocer todos, al menos que nos suene. No os digo que, si no, primero hay que leerse la Biblia entera, después hay que empezar a conocer algunos de estos textos. Y muchos de estos textos, que ahora estoy hablando de la apocalíptica, después veremos que la idea es mucho más amplia. Muchos textos de esta literatura gozaron de un gran aprecio en las primeras comunidades cristianas. Tanto es así. ¿Quién tiene una Biblia? Buscar Judas 14. Carta de Judas, me refiero. Nada más tiene un capítulo. Por eso digo 14, porque es el versículo 14. ¿Lo tienes? ¿Quieres leerlo, por favor? A ello se refería Enoc, séptimo patriarca después de Adán, cuando profetizó: mirad cómo viene el Señor con sus innumerables ángeles. Fijaros, está citando a Enoc. Enoc es uno de los personajes, por no decir el mayor, uno de los personajes más importantes de toda la literatura apocalíptica parabíblica, no bíblica, porque Enoc nada más es mencionado en el Génesis como uno de los patriarcas antediluvianos o prediluvianos, antes del diluvio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el texto del Génesis Enoc es un personaje que no muere. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de la mentalidad judía hay esa idea exegética de que cuando en la Biblia no pone una cosa, es que no existe, de tal manera que si no pone que ha muerto, significa que no ha muerto. Eso pasa en dos casos, ¿os lo recordáis? En Enoc y Elías. Muy bien. Bueno, pues la verdad que han dado ríos de literatura, tanto uno como otro. Y de tal manera que es muy fácil encontrar. Se ha encontrado mucho en Qumran, pero se ha encontrado muchísimo también en literatura rabínica de lo que se llaman los ciclos enóquicos, los ciclos de los textos de Enoc. Tanto es así que eran muy conocidos en el judaísmo del siglo I. Seguramente Jesús los conocía, esos textos, los había oído, los había, no sé si leído, porque eso es más complicado, pero al menos eran conocidos. Pero fijaros que la carta de Judas, que es un texto apocalíptico del Nuevo Testamento, lo cita. De tal manera que no solamente cita a este personaje, sino que está citando primera Enoc 1.9. La cita que has leído no es de un texto bíblico, sino de un texto parabíblico. De un texto parabíblico. Pero que concretamente el autor del libro o de la carta de Judas lo conocía ese texto. ¿Por qué lo sabemos? Porque estos textos los tenemos. Han llegado a nosotros, gracias a Dios, y de una manera especialísima. Casi todos los primero Enoc, segundo Enoc, tercero Enoc, muchos de ellos se han recuperado. Se conocían de antes, pero muchos se han recuperado mucho más a partir del descubrimiento de Qumran. Decía,
Por eso dice Díaz Macho, muy distinta fue la actitud, refiriéndose igual que en Yarni hubo un rechazo de todo lo que olía a cristiano, de la Septuaginta, de la Biblia griega, de todos los textos deuterocanónicos, de la sinagoga mesiánica o sinagoga cristiana, todo ese paquete que aún es muy amplio. También hubo un rechazo de toda la literatura apocalíptica judía, de toda la literatura apocalíptica judía. ¿Por qué? Porque era leída por los cristianos y era muy apreciada por los cristianos, y fue una razón ya de peso para ellos. Decía Díaz Macho, muy distinta fue la actitud de los primeros cristianos ante la literatura judía extracanónica. Apoyaba muchos de sus conceptos, particularmente los relacionados con la escatología, lo que os comentaba antes. El aprecio cristiano aumentó el desprecio judío. El aprecio cristiano aumentó el desprecio judío. Así, Primera Enoch fue estimado por el cristianismo. Era un texto que era leído, que se conocía en las primeras comunidades cristianas. Judas 14 cita Primera Enoch 1.9, que es lo que acabas de leer. Por el contrario, el rabinismo desprestigió a este patriarca, que significa, si ellos lo aprecian, nosotros tenemos que ponerlo en duda. Tan apreciado por la apocalíptica, y llegó a dudar que fuese justo como se dice en Génesis 5.24, es donde aparece este personaje, Enoch, y que estuviese en el cielo ejerciendo de escriba celestiales. Esa era una imagen. Son textos muy curiosos. Yo os invito, si algún día tenéis ganas, y además los tengo en casa, los textos, a leer algunos de estos textos, porque nos recordarán muchísimas cosas, incluso a nivel de lenguaje: Hijo del hombre, el Mesías, que vendrá al fin de los tiempos, la separación de los buenos y de los malos, muchos elementos que hemos asumido en el cristianismo y a veces pensamos que son originales, que no digo que no tengan su originalidad, pero que tienen su origen en textos apocalípticos que eran muy conocidos. El favor dispensado por los cristianos a la literatura apócrifa se pone de manifiesto en el hecho de haberse conservado tal literatura gracias a las iglesias cristianas. Mucha de esta literatura se ha conservado gracias a los cristianos, porque si no se lo hubiesen cargado. Particularmente las iglesias orientales. Eso lo decía de una manera especial en las iglesias orientales, que tienen una tradición en estas cosas mucho más antigua que nosotros occidentales. Dice, esta es la razón de que casi todas estas obras hayan llegado a nosotros en griego, nos han llegado en griego, aunque no eran originalmente textos griegos, o en lenguas orientales como el etiópico, el copto, el armenio, el eslavo, nos han llegado en esas lenguas y no originalmente en textos que estaban escritos o en hebreo o en arameo. Primera Enoch y Jubileos, otro libro interesantísimo, precioso además, y además no tenemos tiempo de pararnos en detalle. El libro de los Jubileos es un libro que parece que fue muy apreciado también entre los monjes de Qumran, y que en algún momento determinado parece que en ciertos sectores del judaísmo también tuvieron dudas si ponerlo como libro canónico o no canónico, el libro de los Jubileos. Que en realidad lo que hace es narrarnos la historia de la Biblia, sobre todo a partir del Génesis, con un lenguaje visual. Dejémoslo ahí, pero es un libro muy interesante. Primera Enoch y Jubileos fueron considerados como canónicos en la iglesia cristiana, en la iglesia abisinia. Sin embargo, las constituciones apostólicas del siglo IV o V, en el siglo IV o V, intentaron poner, ya previenen contra libros apócrifos, corruptores y enemigos de la verdad, dice este texto eclesiástico, dice, y a partir del siglo V, sobre todo a partir del siglo V, en el cristianismo comienza una valoración negativa. Comienza entonces la valoración negativa que los apócrifos han tenido durante siglos entre los cristianos, incluso entre aquellos que se preocupaban de estudiarlos y editarlos. Pero gracias a Dios estamos ahora en un impasse completamente diferente. Solo en nuestro tiempo, a partir sobre todo de los descubrimientos de Qumran, que ha sido una recuperación de todos estos textos, y el ver que tenían muchísima importancia en el judaísmo y que ayudaban mucho a entender no solamente la literatura, gran parte de la literatura del Antiguo Testamento, sino que mucha literatura del Nuevo Testamento, incluso muchas influencias en la manera de concebir elementos que son muy importantes en la teología cristiana. Los descubrimientos de Qumran han avalado mucho más esto. Solo en nuestro tiempo, dice Díaz Macho, a partir sobre todo de los descubrimientos de Qumran, el disfavor de judíos y cristianos se ha convertido en aprecio y en interés. Y en eso, igual que primero los judíos y después los cristianos
Eran textos que apartaron, sobre todo a partir de Qumran, tanto judíos como cristianos hemos vuelto a recuperarlos y a apreciarlos, el valor inmenso que tienen y a empezar a estudiarlos otra vez. De hecho, bueno, yo creo que en todas las facultades cristianas en general, las católicas lógicamente incluidos, son textos que se empiezan a estudiar o se han vuelto otra vez a estudiar y a conocer. De hecho, normalmente siempre hay alguna asignatura en todas las facultades que es de literatura intertestamentaria o de intertestamento, o por ejemplo, una de las que doy yo como que es apocalíptica, que lógicamente tienes que conocer, trabajar, estudiar y explicar muchos de estos textos apocalípticos de literatura intertestamentaria. Pero os decía, ¿es solamente esta literatura intertestamentaria tiene los textos apocalípticos? No. De hecho, os decía concretamente de esta colección de Alejandro Díaz Macho y después de Alberto Piñero, que la ha continuado, llevan 6 tomos, y solamente hay un tomo que es dedicado a la apocalíptica, a pesar de que en los 5 tomos anteriores también aparecen muchos textos apocalípticos. Pero, ¿por qué? Porque quizás sea del que nos ha llegado una literatura o un número de obras muchísimo más amplio, pero hay muchísimas más cosas. Algunas de estas que son importantes para conocer los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, para conocer el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto literario. Bueno, algunos ya los hemos enumerado en otras charlas, pero bueno, haré una enumeración rápida. Flavio Josefo, ¿os recordáis? Que os expliqué la historia de Flavio Josefo. Es un autor que es importantísimo también conocerlo, porque nos permite ver, os decía el otro día, cómo se leían muchos textos del Antiguo Testamento en el judaísmo de aquella época, en el judaísmo fariseo, pero también en el judaísmo helenístico, muchísimo más en ese sentido Filón de Alejandría, que intenta hacer una lectura de los textos bíblicos, poniéndolo en paralelo con los autores, con los filósofos griegos, de tal manera que diciendo que no tienen, que los autores del Antiguo Testamento, los autores de la Biblia hebrea, no tienen nada que envidiar a los filósofos helenistas. Lógicamente, la Mishnah, lo que os decía, que son las tradiciones orales puestas por escrito, el Talmud, con los comentarios, Mishnah y Gemara, todo lo que es literatura rabínica, que nos ha llegado muchísimas cosas. Nos ha llegado no solamente la Mishnah y el Talmud, sino nos ha llegado la Tosefta, lógicamente todos los Targumim, el Targum, los Midrashim, que son unas lecturas actualizadoras de los textos bíblicos. ¿Por qué nos sirve todas estas cosas? Pues pensar que, por ejemplo, los relatos de la infancia de Jesús, de una manera especialísima, los relatos de la infancia de Jesús en el Evangelio de Mateo, siguen un esquema de cómo se hacía la lectura midráshica dentro del rabinismo. Seguramente entendemos muchísimas más cosas. ¿Qué es lo que está haciendo Mateo? No digo que no sea histórico, lo que estoy diciendo es que la forma de narrarlo sigue el esquema de los midrashim. ¿Y qué midrashim tiene en mente el evangelista Mateo? Pues seguramente tiene a Moisés. Moisés va a Egipto, es perseguido, la muerte de los inocentes, vuelve otra vez de Egipto. Fijaros, desde Egipto llamé a mi hijo, a pesar de que es de Oseas, pero Oseas también está releyendo los relatos del Éxodo. ¿Qué es lo que está intentando explicarnos Mateo? Que Jesús es el nuevo Mesías, es el nuevo Moisés, y mucho más que Moisés. De tal manera que a unos hechos históricos, a unas narraciones sobre la infancia de Jesús, de los que datos históricos tenemos muy pocos, por no decir casi nada, para ponerlo de forma narrativa va a utilizar un género literario que era muy conocido en el judaísmo. Por tanto, es interesante conocer cómo funcionaban estos géneros literarios, cómo funcionaba el Midrash, cómo funcionaban los Midrashim, los Targumim. El Targum, os decía el otro día, que eran lecturas que nos han llegado prácticamente de toda la Biblia, nos ha llegado, y muchos más hemos encontrado en Qumran, que son una lectura en arameo de los textos bíblicos, es una lectura glosada, que en cierta manera va con explicaciones adosadas al texto bíblico, sin despreciar todo lo que he dicho, textos de Qumran.
Pensad que en Qumran es un punto y aparte, ¿eh? Los descubrimientos de Qumran, que os decía que fueron en el 1947, también han marcado un antes y un después. Un antes y un después, ¿eh? En los estudios bíblicos. Y aún diré más, aún queda mucha labor por hacer. No en cuanto a descubrimiento, que ya prácticamente está todo, se sigue trabajando con algunos textos aún muy fragmentarios, bueno, pero pensar que a veces significa... yo he visto alguna película sobre cómo se trabaja en Qumran, que para descifrar una letra a veces se tarda un mes, ¿eh? Y ya utilizando ordenadores superpotentes que comparan grafías diversas, pero los textos menos fragmentarios, incluso muchos de los fragmentarios ya están no solamente descubiertos, sino publicados, ¿eh? Para el que le interese, los textos no bíblicos están publicados en castellano, en Florentino García Martínez, se llama Textos de Qumran. ¿Cómo se escribe Qumran? Esto es una N. Oh, madre mía. Qué horror la calor que hacía. Sí, hacía mucho calor. Iba a decir, hacía mucho calor en el Antiguo Testamento, ¿no? Hacía mucho calor en Qumran. Bueno, decía 11 cuevas, y en 11 cuevas, bueno, Hoy sí. una montaña de documentos bíblicos, pero decía que, por tanto, para la crítica textual muy interesante. Os recordáis la crítica textual, ¿no? Por donde ir, para intentar recuperar el texto más próximo al texto más antiguo, pero no solamente para eso, sino para conocer también los diversos grupos judíos y su forma de pensar y su forma de escribir que había en el siglo I. Pensar que los textos que nos han llegado en Qumran son aproximadamente del siglo II, hay incluso alguno, pero muy pequeño, del siglo III a.C., y han llegado hasta, bueno, lógicamente, hasta el día de la destrucción, hasta el año 70, 69, 70, aproximadamente, que es cuando llegaron los romanos y no quedó allí ni el apuntador, ¿eh? Pero esos textos nos han llegado, y son unos textos que nos han permitido conocer cómo mucha literatura apocalíptica en Qumran, pero no solamente literatura apocalíptica. Por ejemplo, hemos encontrado varios documentos del libro de los jubileos que os comentaba antes, la literatura enóquica de Enoch, que bueno, esta es literatura mayoritariamente también apocalíptica, pero también libros que nos hablan de cómo eran esas comunidades, qué es lo que creían, la idea mesiánica que tenían. Pensar que seguramente es un tema que aún se está discutiendo, la comunidad que vivía en Qumran, sean esenios o no sean esenios, que eso también se discute. Antes se daba con una certeza al 100%, hoy en día ya no hay certeza de casi nada al 100% en el sentido de investigación arqueológica. Que lo que ocurre, era una comunidad que parecía que tenía la idea de dos mesías distintos, un mesías sacerdotal y un mesías monárquico o incluso mesías militar, ¿eh? Hoy se discute si en realidad, aunque están hablando como dos personajes distintos, en realidad están hablando de dos facetas de un mismo personaje. Pero bueno, es posible que hubiese... La verdad es que sí que sabemos, no solamente por Qumran, sino por literatura rabínica y la literatura de la época, que la idea de Mesías no era una idea unívoca. No había solamente una forma de entender el mesianismo, sino que era muchísimo más amplia. También nos ayuda a entender. Yo había oído muchas veces, ¿por qué no creyeron en Jesús y dio tantas muestras de que él era el Mesías? Pues sencillamente porque ideas de Mesías había muchas muy diversas. Tanto es así que muchos ni siquiera creían en un Mesías personalizado, que fuese una persona, sino que creían en un levantamiento del pueblo, en un sentido mesiánico. O sea, fijaros que el abanico de posibilidades era mucha. Eso lo sabemos hoy en día, y lo sabemos ¿por qué? Gracias a toda esta literatura intertestamentaria. El poderla conocer, de tal manera que Jesús hace opción por un tipo de mesianismo concreto. Pensar que incluso en el Nuevo Testamento también se hacen eco de estas incompresiones. Mateo, por ejemplo, en el capítulo 8 de Marcos, o en el 16 de Mateo, que son textos paralelos, después de su reconocimiento de Jesús como Mesías en boca de Pedro, representando a toda la comunidad de los discípulos, Jesús les habla del primer anuncio de la pasión. Pedro no entiende nada. Y Jesús tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. Lo recordáis, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. ¿Por qué? Porque Pedro
también tenía una idea de mesianismo distinta de la que intentaba vivir Jesús, de la que predicaba y de la que hacía sus gestos, sus acciones concretas. El mesianismo de Jesús se identifica de una manera especialísima con el Deutero-Isaías, con los textos del siervo sufriente del segundo Isaías, el del exilio de Babilonia, lo recordáis, ¿no? Claro, pero ¿era este el único mesianismo? No, y aparte era un mesianismo seguido por muy poca gente, porque ellos preferían más un mesianismo muchísimo más triunfador, no un mesías sufriente. Por tanto, Jesús hace también una opción por un tipo de mesianismo. Las cosas no eran tan fáciles, ya lo veis, ¿no? Todo este tipo de literatura nos ha posibilitado entender muchísimo más todos estos movimientos mesiánicos diversos que había en el siglo I, o incluso antes del siglo I, cómo se llegó a todo ese proceso. Bien, esto como en cuanto a apócrifos del Antiguo Testamento, pero pensar que también, o con literatura intertestamentaria mejor, literatura intertestamentaria del Antiguo Testamento, pero algo similar pasa también con textos apócrifos, con textos intertestamentarios del Nuevo Testamento, aunque sea muy brevemente. Nos ha llegado muchos escritores. Estaba pensado, los tenía incluso allí encima de la mesa de estudio, un par de libros, y después digo, lo dejo. Digo, no os quiero tampoco complicar la vida, pero sí que os mencionaré algunos de ellos. De hecho, hay mucho escrito sobre los apócrifos del Nuevo Testamento, mucho. Hay quien dice, la Iglesia lo ha escondido, es una estupidez de afirmación, porque está publicado. Y no está publicado por un solo autor. Incluso muchos de esos textos apócrifos del Nuevo Testamento os ponéis en Google y se encuentran en Internet. Yo os recomiendo mejor coger un buen libro. Por ejemplo, el de Aurelio de Santo Sotero, que se llama Los Evangelios Apócrifos, y tiene como subtítulo Estudios introductorios y versión de los textos originales. Yo creo que es uno de los mejores, no es el único, Hay el autor, por favor. Aurelio de Santo Sotero. Se titula Los Evangelios Apócrifos. Dejaros el subtítulo, y es de Lavac. Concretamente es de Lavac. Estudios introductorios y versión de los textos. Y hay un estudio muy interesante de todo un congreso que se hizo en Montserrat y que está publicado también ese congreso, que no da todos los textos, pero sí que hace un estudio muy exhaustivo de los Evangelios Apócrifos. El título es de Pius Ramón Targán, que es un monje de Montserrat. Él es el editor, pero en realidad están todas las conferencias de diversos autores, y se titula Los Evangelios Apócrifos. Origen, carácter y valor. Origen, carácter y valor, y está en Verbo Divino. Este es el Verbo Divino. Bueno, algunas cosas. Muchos son desiguales. Todos estos textos apócrifos del Nuevo Testamento son desiguales, porque nos encontraremos que algunos es literatura piadosa. O sea, no caigamos en un rechazo a grosso modo de todos estos textos. Muchos son escritos por cristianos con muy buena intención, no con una intención histórica, lógicamente, pero sí con muy buena intención. ¿Qué es lo que intentan? Intentan, si queréis entre comillas, rellenar la falta de datos, si queréis también entre comillas, de algunos temas de los textos canónicos. Digo rellenar la falta de datos, ¿por qué? Porque toda la vida ha habido, no solamente ahora que hay programas como la Salomé, siempre ha habido curiosidades por las cosas más minuciosas. Y entonces, lo del chiste. Y cuando se murió José, ¿qué hicieron? ¿Traspasaron la carpintería o la vendieron? Bueno, no responde así exactamente, pero sí intenta responder cosas que gente sencilla se preguntaba. ¿Y María? ¿Y esta María quién eran sus padres? Y antes de casarse con José, ¿qué hizo? ¿Y José era una persona mayor o era una persona joven? De tal manera que son preguntas que no responden los textos canónicos. ¿Y qué hizo Jesús cuando era niño? Insisto, son preguntas que no responden los textos canónicos y que muchos de estos textos apócrifos, evangelios o otro tipo de documentos, buscan responder, o buscan rellenar. Hay algunos que son piadosos y que tienen un cierto interés. Los que vinisteis a Israel, os recordáis que cité varias veces el protoevangelio de Santiago, lo recordáis, ¿no? El protoevangelio de Santiago es un texto a caballo entre el siglo II y el siglo III.
porque no se ponen de acuerdo. El documento que se encontró es del siglo III, pero seguramente responde a un texto anterior, a una copia de un texto anterior. ¿De qué nos habla? Nos habla de María. Y nos habla de cómo María, cuando era niña, que Ana, que nos dice cómo se llama su mamá, no se quedaba embarazada y entonces lo piden al Señor y que hacen la promesa o el voto de que su hija la entregarán en el templo. Y entonces nos explica todas las vicisitudes de ese embarazo, de ese dar a luz y de llevar a María al templo. Os voy a leer un fragmentito. Concretamente es 7.1.3 del protoevangelio de Santiago. Dice: mientras tanto iban sucediéndose los meses para la niña, para María, y al llegar a los 2 años, dijo Joaquín a Ana, así que tenemos el nombre de los papás, ya lo he dicho anteriormente, pero aquí también lo vuelvo otra vez a reproducir. Nosotros decimos que los padres de María fueron Joaquín y Ana gracias a este protoevangelio, que es un escrito apócrifo. Dijo Joaquín y Ana: llevámosla al templo del Señor para cumplir la promesa que hicimos, no sea que el Señor nos la reclame y nuestra ofrenda resulta ya inaceptable ante sus ojos. Ana respondió: esperemos todavía hasta que cumpla los 3 años. Sí, porque no sea que la niña vaya a tener añoranza de nosotros. Dice Joaquín respondió: pues esperemos. Fijaros que la narración es muy novelesca. Al llegar a los 3 años, dijo Joaquín: llamad a las doncellas hebreas que están sin mancilla y que tomen sendas candelas, velas, encendidas, para que la acompañen, no sea que la niña se vuelva atrás y su corazón sea cautivado por alguna cosa fuera del templo de Dios. Y así lo hicieron, mientras iban subiendo al templo de Dios. Y la recibió el sacerdote, quien después de haberla besado, una niña de 3 años, la bendijo y exclamó, fijaros: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. ¿Verdad que nos suena todo eso? Tiene muchas resonancias de textos canónicos. Entonces la hizo sentar el sacerdote a María sobre la tercera grada del altar. El Señor derramó gracia sobre la niña, quien danzó, se puso a bailar con sus piececitos, haciéndose querer de toda la casa de Israel. Bueno, he querido coger 3 versículos para que nos hagamos una idea. Me parece que en Israel os leí otros textos, otros fragmentos, pues este que no lo habíamos leído, para que veáis que son textos piadosos, muy novelados, que tienen muy poco desde una perspectiva histórica, que seguramente algún elemento histórico tienen. Yo no voy a dudar que los padres de María se llamasen Joaquín y Ana, aunque aún también nos movemos en el mundo de las hipótesis, porque nos llegaban por unos textos que no son canónicos. Pero bueno, ahí está. De hecho, todo en el mundo cristiano oriental es un texto muy querido y muy leído. Este protoevangelio de Santiago, además, es el texto más antiguo sobre la infancia de Jesús. Hay textos posteriores. Algunos de los libros que os he mencionado, si veréis que la lista se va ampliando muchísimo. No solamente vas a encontrar de la infancia de Jesús, vas a encontrar también que a quien les gustaría que se explicase más detalles de cómo Jesús murió, con muchos detalles, no solamente las películas, como el de Mel Gibson, que se recrea en algunas escenas que no son bíblicas. También lo hicieron los evangelios apócrifos. Ya veis que sigue habiendo evangelios apócrifos también actualmente. O de la resurrección, que explican toda clase de detalles de cómo fue la resurrección de Jesús, porque la verdad en todos estos temas los evangelios canónicos son muy parcos, que revelan la piedad popular, pues le puso vidilla a todo esto, le puso lo noveló más. Insisto, son textos apócrifos que son textos inocentes, muchos de ellos inocentes, y no abrir. Algo distinto nos vamos a encontrar con otros tipos de evangelios apócrifos, que son los textos, sobre todo los que corresponden al gnosticismo. El gnosticismo es un movimiento que sí que hay un pre-gnosticismo, seguramente en el siglo I, pero como un movimiento ya más estructurado es siglo II, siglo III. Ahora estoy hablando de nuestra era. Era un movimiento muy elitista, no tenemos tiempo, muy elitista, de tal manera que ellos tenían una idea de que allí nada más podían entrar los mejores, los más inteligentes, y tenían que hacer todo un rito de iniciación. Son unos grupos cristianos, judeocristianos, porque nació entre el judaísmo y el cristianismo, que no admiten muchos de los textos canónicos
y tienen sus propios textos. Teníamos datos sobre ellos, pero de una manera especial los descubrimientos que se hicieron en Nag Hammadi, en Egipto, en 1945, nos han dado la posibilidad de conocer, porque se encontró también toda una biblioteca inmensa, de unos monjes. Por tanto, la mayoría de textos están escritos en copto, que es la lengua que hablaban los cristianos, que conocían y que hablaban y que escribían en el Egipto del siglo I, siglo I, siglo II. Había muchas comunidades monacales. Son textos interesantes para conocer la historia también del cristianismo, incluso si queréis, las desviaciones, aunque yo esto de desviaciones siempre lo pongo entre comillas, las diversas formas o incluso los conflictos que van a tener algunos grupos cristianos con las comunidades apostólicas, que son las que al final se van a convertir los auténticos herederos del mensaje de la buena noticia de Jesús, pero hay otras comunidades que van a estar en conflicto, y los grupos gnósticos va a ser importante, aparte que son grupos muy intelectuales, y eso también va a significar y muy intelectuales, y aparte que una parte de los monacal, de los monjes, va a estar detrás de ellos. Sí. Brevemente, nada más os quiero hablar de un documento que está a caballo entre la literatura gnóstica y la literatura de fuentes que no han llegado a nosotros, que concretamente es el Evangelio de Tomás, que casi siempre se cita así, el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es un texto del siglo II, seguramente del siglo II, el que ha llegado a nosotros. El que ha llegado a nosotros, que es un texto que ya está tocado por el gnosticismo. Pero es un texto que es de dichos de Jesús, y eso sí que es importante. ¿Por qué? Porque la verdad, la hipótesis de QL, de la fuente de dichos de Jesús, era una tradición muy conocida, pero no se había encontrado ningún documento que avalase esa hipótesis de que había colecciones de dichos de Jesús. El Evangelio de Tomás es un evangelio de dichos de Jesús. Lo que pasa es que insisto, que la redacción final, insisto, que ha llegado a nosotros está pasado por el tamiz gnóstico. Nos ha llegado 114 logias, 114 palabras de Jesús, 114 expresiones o mini discursos de Jesús. Muchos tienen paralelos, más o menos el 50% de los 114, más o menos, aproximadamente, encontraríamos textos muy similares o paralelos en el Nuevo Testamento, de tal manera que seguramente o utilizan la misma fuente o lo han copiado. Pero también encontramos alguna parábola o dichos que son de origen de Jesús y que no nos han llegado. Son poquitos, pero suficiente para conocer algún dicho de Jesús que no nos ha llegado por los evangelios canónicos y que tienen una probabilidad muy alta de que pertenezcan al Jesús histórico. Y luego también, por último, hay un tercio aproximadamente de estos textos que son de clara inspiración gnóstica, que sería de la redacción final, que es coger una fuente de dichos de Jesús y intentar hacer una versión pensando en la comunidad en la que está, que es una versión. Nada, voy a leeros dos textos y con eso acabamos. Uno es el Logion 18 y otro es el Logion 107. El Logion 18. Dijeron los discípulos a Jesús, busca uno que no aparezca en los sinópticos, o que no sea exactamente, dinos cómo va a ser nuestro fin, le preguntan a Jesús. Respondió Jesús, ¿es que habéis descubierto ya el principio? ¿Para qué preguntáis por el fin? Sabed que donde está el principio, allí estará también el fin. De cierta manera es esto, ¿lo veis? Lo de la escatología. Dichoso aquel que se encuentre en el principio, él conocerá el fin y no gustará la muerte. Este es el Logion 18. Y el Logion 107, que es un Logion de Jesús, que es la de la oveja perdida, pero desde una perspectiva gnóstica. De tal manera que ese texto está ya retocado por el grupo que hizo la redacción final de este evangelio. Dijo Jesús, el reino se parece a un pastor que tenía 100 ovejas, ¿verdad que no suena? Dice, una de ellas, la más grande y más gorda, se extravió. Dice, entonces el pastor dejó abandonadas las 99 y se dio a la búsqueda de esta hasta que la encontró. Luego, tras la fatiga, dijo a la oveja, te quiero más que a las 99. Se ve claramente todo el matiz gnóstico. ¿Por qué? Porque aquí el pastor no va a buscar a la que se ha extraviado,
o no porque se haya extraviado, sino porque es la mejor, porque es la mejor entre todas, y es a la que más quiere. Se parece poco a los textos que nos ha llegado de Q, precisamente, en Mateo y en Lucas, ¿eh? Mateo en el capítulo 18 y Lucas en el capítulo 15, ¿verdad que lo recordáis? Es muy distinto. Fijaos, un mismo texto, una misma parábola de Jesús, una interpretación completamente distinta.